Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga, o buenas tardes en realidad. Siempre trato de evitar que me ocurra eso, pero hoy día lo olvidé, así que doy gracias al Señor por estar aquí en su casa, estar aquí reunidos con los santos, redimidos de parte de nuestro Señor. Y en esta oportunidad dar gracias también al Señor porque ya va 4 semanas que nació mi hija, Mical Elizabeth Arce Cornejo. El martes cumple un mes, el 12 de noviembre, o sea, el 12 de diciembre, el 12 de noviembre nació. Y el 12 de noviembre para nosotros con Daniela era importante porque un 12 de noviembre del 2017 estuvimos aquí presentando nuestro compromiso a la iglesia. Así que nació justo cronometrada, así que un buen aniversario de fecha, así que doy gracias al Señor por ello. Hoy día no me acompañan porque está pequeñita y queremos cuidarlas por el calor que va a ser hoy día. Fue anunciado, ya me subí acá y empecé a transpirar inmediatamente, así que por eso se quedaron en casa. Bien, vamos a también agradecer por las oraciones y los saludos que siempre hemos estado recibiendo. Bien, vamos a ir al texto que tenemos para hoy, sin antes preguntar a todos. No sé si han escuchado de William Wilberforce, un hermano inglés del 1700, 1800 más o menos. No sé si han escuchado de él. Él fue un muy buen hermano. Fue en cierta medida pastoreado por John Newton. No sé si conocen a John Newton, que un gran hermano en la fe también. John Newton, en su periodo pecador, incrédulo, comerciante de esclavos. Y llegó un momento en que conoció el Evangelio. Y ese hermano escribió el tan conocido himno Sublime Gracia. Sublime Gracia del Señor que a un pecador salvó. Él lo escribió. Y William, al escuchar su testimonio, al escuchar su mensaje, quizás no era un laico de su iglesia, pero sí era conocido por él, sintió el llamado muy jovenmente a no ser pastor, pero sí llevar a cabo la labor del cristianismo en donde quiera que se encontrara. Él era un político del condado de York, y él llevó a cabo una política en Inglaterra, en Francia y creo que Holanda. Él promovió y levantó una propuesta en 1791, la abolición de la esclavitud. No sé si ustedes saben, pero la Inglaterra de la época era, entre comillas, muy cristiana. Pero no se complicaba con vender esclavos, someter a esclavos que eran trasladados, transportados por barcos y muchas veces ellos metidos en sarcófagos con grilletes en las manos y en los pies. Él llegó un momento en que dijo: no, siento el llamado del Señor a proclamar su evangelio, destacando algo que es importante. No importa si nosotros nos llamamos cristianos, no importa si decimos tener esa fe, tenemos que demostrarlo. Y escribió un libro, un tratado en esa época, Cristianismo Verdadero. Y tomaba asuntos sociales del día cotidiano, pero con el argumento bíblico y sólido de la Escritura. Ahora, ¿por qué estoy hablando de la esclavitud? Él logró que, al menos en Inglaterra, por la providencia de Dios, se eliminara la esclavitud y el comercio de esclavos. Hoy nosotros tenemos a alguien mucho mayor que ha ido delante de nosotros para darnos una libertad mucho mayor. Y lo que hemos visto en Gálatas habla de la adopción, habla de ser libres en Cristo.
y no sujetarnos a cosas que no deberíamos de sujetarnos. Un esclavo que es libre disfruta de su libertad, no busca volver a tener esos grilletes y esas cadenas tanto en el cuello o en los pies. Y la pregunta para reflexionar es si usted se siente libre. Hoy día acá se siente libre. ¿Vino voluntariamente a la casa del Señor o lo mandaron? ¿Se siente libre espiritualmente? ¿Se siente libre en su mente? ¿Se siente libre en su corazón? Bueno, lo que nosotros vamos a estar hablando es que en esa libertad que nosotros conseguimos, no solamente somos libres, sino que también somos hijos. Nuestra libertad no es solamente porque alguien nos compró y nos sacó las cadenas, sino porque nos adoptó para una familia. Y somos parte de la familia de Dios. Hoy, nuevamente, seguimos con el capítulo 4 de Gálatas. Vamos a ir de los últimos versículos, del versículo 21 al 31. Y vamos a estar viendo un argumento que empieza a presionar cada vez más al apóstol Pablo para ir en contra nuevamente del legalismo. No es que la ley de Dios fuese mala, sino de cómo ellos estaban utilizando la ley de Dios era malo. Era una tergiversación de la ley. Alguna vez enseñó de que en el Antiguo Testamento la salvación era por ley, y eso nunca dice la Escritura. La Escritura nunca dice que la salvación era por la ley. Habla de una vida, sí, en el contexto del pacto del Antiguo Testamento era una vida terrenal, fructífera. Pero la ley te mantenía unido a Dios mientras esperabas la esperanza que significa el Mesías. Esta carta fue escrita por el apóstol en el año 49 a las iglesias de Galacia. Los Gálatas no era una iglesia local, sino eran varias iglesias locales, y lo que vamos a estar entendiendo hoy nuevamente es una argumentación profunda y a veces que parece un poco teológica lo que hace el apóstol Pablo, y se va como a las profundidades de la teología como para explicar una verdad práctica. Vamos a estar leyendo el texto en Gálatas 4, versículo 21 al 31, que dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Titulé este sermón así: libres e hijos por la promesa. Libres e hijos por la promesa. Y antes de entrar en la explicación del texto mismo, acompáñenme a orar. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos delante de ti agradecidos por tu misericordia. Una vez más podemos estar expuestos a tu palabra y oramos, Señor, para que tu palabra sea transformando el corazón de cada uno de los que estamos acá. Necesitamos ser fortalecidos por tu palabra, por la obra de tu Espíritu. Necesitamos ser fortalecidos en el Evangelio. Necesitamos crecer espiritualmente por medio de estos medios. Oramos, Señor, para que tú seas glorificado y que
tu palabra te glorifique a ti. Muestre lo glorioso que tú eres. Ayúdanos en esta hora, Señor, ilumina nuestras mentes y capacítanos en esta dirección. Oro en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el apóstol Pablo estaba totalmente preocupado. El apóstol Pablo estaba en una condición de angustia. El apóstol Pablo, como vemos en los versículos anteriores, estaba sintiendo dolores de parto. Y no unos dolores de parto que pareciese que fuese a acabar pronto. Un parto que estaba llevándolo a la agonía, quería estar con ellos. El corazón pastoral del apóstol Pablo se ve reflejado acá. Él no quería simplemente que entendieran teología. Y eso quiero comunicar hoy. No quiero que se entienda conceptos claves de la Escritura simplemente, sino que tratamos de entregar el mensaje de la palabra del Señor defendiendo el Evangelio porque tú lo necesitas, yo lo necesito. La iglesia de Cristo necesita entender la palabra de Dios para saber cómo cultivar una comunión más profunda con Dios. Queridos hermanos, no importa qué tan claro sea un mensaje en cuanto a la teología, qué tan sencillo puede sonar al oído. El punto detrás es que el mensaje de Dios quiere pastorear tu vida, pastorear tu corazón. Y eso es lo que vemos. Y en esa preocupación el apóstol Pablo cuenta cómo discutió con Pedro y desmiente y se va en contra de todos aquellos que dicen ser creyentes, pero están desvirtuando la gracia de Dios. Están desvirtuando el sacrificio y la suficiencia de la sangre de Cristo. Y ahora estos conceptos los trata de conjugar un poco. Los trata de conjugar y coloca en nuestra mente algo que ellos conocían. Ellos conocían la ley de Dios. Y cuando hablamos de la ley de Dios, no nos estamos refiriendo solamente a los 10 mandamientos. Abarca todos los primeros 5 libros de la Biblia. Abarca lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o la Torá. Entonces, cuando hablamos de la ley, pensamos en eso, pero también en otras clasificaciones más grandes, vemos que se empieza a segregar. La ley de Dios en el Antiguo Testamento estaba una ley que regulaba lo ceremonioso, otro lo civil y otro lo moral. Acá estamos viendo algo en cuanto a lo ceremonioso y también lo moral. Ese es el asunto. Ese es el asunto que está acá en cuestión. Ellos querían volver a los ritos. Ellos querían volver a sujetarse a los ritos, pero no por demostrar que son el pueblo de Dios, sino para demostrar que por eso ellos pueden llegar a la salvación o a la vida eterna. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo le está diciendo, bueno, los encara nuevamente, diga, el versículo 21 dice, díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído sobre la ley? Esto es un debate, si se puede decir, de aquellos que se dicen entender ciertos argumentos o ciertos conceptos. Entonces, el apóstol Pablo se dirige a ellos diciendo, bueno, ustedes que dicen saber la ley, yo les voy a mencionar sobre algo importante que encontramos en la ley. Ya ha venido mencionando varias cosas, como por ejemplo el ejemplo de Abraham, y continúa con el ejemplo de Abraham, pero ahora no propiamente con él, sino con su esposa y también con la criada Agar, que se convirtió también en su esposa. Le está queriendo decir a aquellos que quieren estar bajo la ley, a aquellos que quieren ganarse la salvación por medio de la observación de la ley, del cumplimiento de la ley por medio de estos ritos ceremoniosos. Bueno, ustedes que entienden eso y lo tergiversan de esa forma, ¿no han leído la ley? Versículo 22 dice, porque está escrito, citando, está diciendo, bueno, esto es revelación de parte del Señor. Ustedes saben que en la ley, aquello que entregó Dios, ustedes van a encontrarse esta historia, que el patriarca de la nación hebreo, el que viene del otro lado, aquel
patriarca Abraham, que salió por el llamado de Dios a perseguir algo que Dios le había dicho que le iba a mostrar, que es tanto la tierra prometida como aquella larga descendencia y aquel descendiente que nacería de sus lomos, aquel Abraham. ¿No han escuchado cómo inició su historia? ¿No han escuchado parte de su historia? Abraham tuvo 2 hijos. Nosotros cantamos, Abraham tuvo muchos hijos, pero aquí está citando, tuvo 2 hijos. En un comienzo tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Y quiénes son estas 2 mujeres? Bueno, una es Sara, la libre, y la esclava es Agar. No sé si se dan cuenta, pero Sara no se menciona acá, a no ser que sea como referencia de la libre, ¿sí? Pero eso lo hizo sutilmente para que más adelante pudiese hacer esa continuación del argumento y llevarlo a la Jerusalén del cielo, a la Jerusalén de arriba. Pero se entiende que cuando cita que tuvo 2 mujeres, principalmente cuando estamos comenzando con la trama, porque después Abraham toma por esposa a Cetura. Pero estamos acá. La esclava es Agar, una esclava egipcia, y la libre es Sara. Entonces, el primer hijo de Abraham fue Ismael. Versículo 23 dice que nació según la carne, y esto es importante, porque el término que se utiliza acá es para referirse a humanidad, pero también para hablar de pecaminosidad, de carnalidad, de incredulidad. Entonces lo que está diciendo, el primero que nació, el hijo que nació de la relación que tuvo Abraham con Agar, nació según los parámetros pecaminosos, incrédulos de Abraham. Pero ojo, no estamos desacreditando a Abraham, sino que estamos viendo que el Señor, Dios de gracia y soberano, gobierna y guía nuestra vida. Y acá Abraham estamos viendo que pecó. Fue un pecador como tú y como yo. Cuando se demoró la promesa o el cumplimiento de la promesa de que iba a ser padre, se desesperó. Y Sara también se desesperó. Sara fue la que le dijo, bueno, ¿y si tienes descendencia y herencia por medio de mi sierva Agar? Si Abraham hubiese estado en la perspectiva diciendo, mirando desde atrás del futuro hacia atrás, del futuro hacia el pasado, estoy seguro que hubiera dicho no, porque se le vinieron varios problemas, no solamente entre las mujeres, sino que también con los hijos y después entre las naciones, y hasta el día de hoy entendemos lo que dice el versículo más adelante, de que los nacidos según la carne persiguen según los del Espíritu, y ahí encontramos el conflicto de los árabes y los judíos y los israelitas. Entonces, vemos acá que el hijo de la esclava nació según el mismo corazón pecaminoso de Abraham. Y en esa relación quiso suplantar en cierta medida el poder de Dios para cumplir su promesa. Y si Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Si no lo vemos cumplido, tenemos que seguir confiando y esperando. Es como si nosotros nos empezáramos a desesperar porque el Señor Jesucristo dijo que iba a volver y hasta el día de hoy estamos esperando su venida. No importa cuántos años pasen en la espera de la promesa de Dios, debemos de esperarla confiadamente. Cualquiera puede decir, eso es fácil decirlo cuando se tiene la revelación completa. Si Abraham me dijese, bueno, eso es fácil decir cuando tienes la Biblia completa y puedes aprender de mis pecados. Pero no. Pero es un llamado constante a todos nosotros, a todos nuestros corazones. Entonces, más el de la libre, dice el versículo 23, nació según la promesa. Según la promesa. Fueron varios años antes. Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac. Sara tenía 90. Cuando tuvieron a Ismael, dice la Escritura que tenía 86 años Abraham. Entonces fueron hartos años antes, 14 años antes. Entonces vemos que se demoró, cuando ya habían perdido la paciencia,
se demoró 14 años más para que el Señor diera por cumplimiento esa promesa de que iba a ser padre, de que iba a tener un heredero, que iba a nacer de sus propios lomos. Entonces, acá lo que nosotros vemos es cuando Dios nos dice o nos da a conocer una de sus promesas, siempre está demandando fe. Y siempre está entregando en medio de esa promesa un poder milagroso. Dios en sus promesas toma en consideración que todo lo que Él tiene que hacer para que eso sea cumplido. Sara no fue una mujer que no tuvo hijos porque no quiso, sino porque era estéril. Y además, cuando Dios les da la promesa, ya estaba fuera de la edad para concebir hijos. Entonces, el poder milagroso efectuado en Sara es glorioso. Le da la facultad de la fertilidad y también le da la fuerza a los 90 años de tener a un hijo. Esa experiencia la tengo como bien fresquita, ver a una mujer dando a luz un hijo, una hija en mi caso. Y las contracciones no son todas iguales en todos los momentos, quizás de la misma frecuencia. He escuchado de mujeres que han sentido solamente, es como, aquí está su bebé. Pero he escuchado de mujeres que con una contracción de 4, cuando están más o menos en ese rango, se están retorciendo completamente. Los médicos acá, los que conocen de medicina, no es el asunto en cuestión de pensar que la probabilidad sea de que sea más resistente al dolor o no. El asunto es que una mujer de 90 años tenga la fortaleza para tener un bebé. Eso es solamente obra del Señor. Es milagro del Señor, y cuando Dios promete algo que para nosotros en nuestra vista no tiene ningún sentido, ninguna lógica, bueno, el Señor se va a encargar de hacerlo. Él es poderoso, Él es milagroso. Y estos hechos históricos está queriendo decir el apóstol Pablo, más que llevarnos a la historia, quiere decir lo que significa. Y el versículo 24 dice, lo cual es una alegoría. Estas dos mujeres, estos dos hijos, Ismael y Isaac, es una alegoría. La palabra en el original que se utiliza para hablar de alegoría tiene un significado un poco diferente a lo que nosotros entendemos hoy en nuestro lenguaje, la gramática del español, como alegoría. Nosotros entendemos que alegoría en el español es un recurso gramatical, literario, para inventar una historia y que esa historia tenga un significado mucho más profundo. Pero acá alegoría está diciendo un drama con significado. Una historia que tiene mucho significado. Y eso nos da a entender aquí en la palabra del Señor que todos los hechos que están registrados en la palabra del Señor tienen significados, incluso si ocurrieron en otro lado del mundo hace mucho tiempo, tiene significado para la iglesia de hoy. Tiene significado para ti, tiene significado para mí. Y eso es lo que le estaba diciendo a los Gálatas, a los de Galacia. Esta es una alegoría. Y estas dos mujeres, este es un drama con significado, y estas dos mujeres son dos pactos. En el Antiguo Testamento encontramos que había un pacto que fue efectuado en el Sinaí. Fue efectuado allá en el monte Horeb. En el monte Horeb. Y en el monte Horeb se recibieron los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos no son los exclusivos de la ley de Dios, pero es una referencia al pacto mosaico, el pacto que Dios hizo. En el monte Sinaí se está llevando a cabo la elaboración de este pacto. Y está diciendo, Agar es representante y significa ese pacto. ¿Por qué? Porque Agar
era una esclava, era una sirviente. Y grafica de manera perfecta lo que Israel era en ese entonces. Era alguien que estaba bajo servidumbre. Estaba bajo servidumbre por la ley de Dios. Estaba bajo servidumbre al cumplimiento de toda la ley hasta que viniese el Mesías. Recuerden, hay una ley, una parte de la ley que es civil, que apuntaba hacia la nación de Israel, que apuntaba hacia la práctica de la nación de Israel, como nación, como como cultura. Pero las otras leyes que nosotros estamos viendo, que implica no matar, no robar, adorar solamente al Señor, son los 10 mandamientos. Y lo que estamos nosotros encontrando acá, queridos hermanos, es que Agar es representante de ese pacto que sujeta esclavitud, sujeta servidumbre. Pero Sara está representando a ese pacto de gracia, ese pacto que viene de parte de Dios, ese pacto que es milagroso, ese pacto que no depende de cuál sea tu capacidad, cuál sea tu fuerza, cuál sea tu biología, cuál sea tu condición primera, sino que depende de lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? El primer pacto, que es representado por Agar, representa también una Jerusalén actual para ellos, una Jerusalén terrenal, una Jerusalén que en cierta medida te ancla a lo visible solamente. Pero cuando hablamos del segundo pacto, estamos viendo que nos ancla algo celestial, algo que va del cielo, algo que nos lleva al reino de Dios. Y ese es el asunto. Lo que está descifrando acá el apóstol Pablo está diciendo: todo aquello que esté modificando el evangelio, en cierta medida lo que te está haciendo, está sujetándote a esclavitud, te está sujetando a tus propios esfuerzos. Porque incluso aquellos que son judíos y que dicen entender la ley, están comprendiendo mal la ley. La ley nunca ha sido para llevarte a entrar al reino de Dios. Si crees eso, eres legalista. Si crees que por tus méritos vas a entrar al reino de Dios, eres legalista. Si crees que por tu obediencia a la ley te vas a reconciliar con Dios, eres legalista. Si piensas que por ser un muy buen cristiano llegas al reino de Dios, eres legalista. El pacto de gracia te está diciendo que es Cristo quien te permite ser reconciliado con Dios. Es Cristo quien te libra de la sentencia de someterte a la servidumbre de la ley. Es Cristo quien te dice, bueno, el judaísmo llegó hasta un cierto punto y ahora tú tienes que seguir por la fe y obedecerme por la fe mis mandatos. No estamos queriendo decir que la obediencia a los mandatos de Dios no es necesaria. Es necesaria para la santificación, pero no es para nada necesaria para la salvación. Al menos para ti y para mí. Cristo, por su parte, Él tenía que cumplir toda la ley, tenía que vivir una vida recta delante de Dios para ofrecerse como un sacrificio agradable delante de Dios, como aquel que no había cometido ningún pecado, aquel que había vivido la vida que tú y yo no podíamos vivir delante de Dios. Y esa vida perfecta fue puesta a tu cuenta, a tu favor. Creer en Cristo, creer en la gracia del Salvador es lo que a nosotros nos reconcilia con Dios y nos permite estar con la garantía de que somos herederos del reino de Dios, que vamos a entrar al reino de Dios, no por la observancia de la ley o por el cumplimiento de todos los mandatos. Eso, queridos hermanos, muchas veces no nos gusta escucharlo. O si lo escuchamos con ciertos matices y nuestro corazón se dispara hacia otro lado. Ya, si no tengo que obedecer la ley para la salvación, ¿significa que puedo hacer lo que quiera? No.
Tú debes de entender que nunca ha estado en tus manos ganarte la salvación. Nunca ha estado en tus manos el poder conseguir entrar al reino de los cielos, llegar delante de las puertas del cielo, golpear y decir, me permite entrar porque he sido muy bueno. Jamás ha estado en tu poder, porque no solamente tienes que ser muy bueno, sino que tienes que estar libre de toda culpa. Y el único ser que pudo hacer eso es Cristo, porque Él es santo. En la mañana hablábamos de la gran santidad de nuestro Señor. Está fuera de todo alcance humano. Entonces, por eso dice, versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El nuevo pacto nos centra en una ciudadanía, no de una Canaán terrenal, sino una patria celestial. Y es que nos dice la Escritura que somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos herederos de una ciudad celestial, maravillosa y gloriosa. Ahora, si se dan cuenta, aquí el apóstol Pablo no escribe Sara. Escribe, la que es madre de todos los creyentes es Jerusalén. Pero se entiende que estaba aludiendo a la figura de Sara, que tuvo un hijo por la promesa. Ella no merecía la promesa de Dios, y que de sus entrañas también se levantase un pueblo del cual nacería el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que entendemos acá nosotros? Esta Jerusalén es la madre de todos. Está queriendo decir, es la que alberga a todos los creyentes. Los creyentes del nuevo pacto, los creyentes en el evangelio de Cristo. Está diciendo, tu destino no es acá, tu destino es allá en los cielos. Y el punto es, más adelante empieza a presionar esta idea de que es libre. Somos libres. ¿Libres de qué? Libre de todo tipo de esclavitud. Ahora, podemos pensar, todos los días tenemos cosas que hacer. Todos los días tenemos que responder ante algo o alguien. Toda la semana tenemos que levantarnos e ir a trabajar. ¿Somos libres de no trabajar? No está hablando el texto de eso. ¿Somos libres de un gobierno terrenal, político, del corte que nos gusta o que no nos gusta? ¿Somos libres de un gobierno terrenal? No. Entonces, ¿cómo me dice que somos libres? Bueno, la libertad de la que está hablando la Biblia es una libertad espiritual, pero que se va a consumar, queridos. La libertad de lo que nos habla la Biblia nos habla de una presión carnal, de estar sujetos a Satanás y a nuestras propias pasiones para vivir lejos de Dios. Nosotros éramos tan esclavos que ni siquiera nos dábamos cuenta de que éramos esclavos del pecado y de Satanás. La Biblia no solamente nos dice que éramos esclavos del maligno, no estábamos sometidos al maligno, sino que también estábamos inconscientes de ello, porque nos dice en Efesios 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La conciencia delante de Dios es algo muerto cuando eres incrédulo. Estabas totalmente inconsciente de ese estado. Ahora, esta libertad es tan preciada porque muchas veces en ese estado conoces algo de Dios, por supuesto, pero todo tergiversado. Todo tergiversado. Cuando entiendes que necesitas cambiar y la luz del evangelio no ha resplandecido en tu mente, en tu corazón, y dándote a entender cuál es la verdadera libertad, piensas y empiezas a buscar métodos que satisfagan tu moralidad para encontrar una libertad de cierta espiritualidad maligna. Y ahí encontramos una mezcla,
profunda, una mezcla profunda de lo que viene a ser toda aquella creencia que va en contra del Evangelio. La lucha siempre ha sido por la verdad pura del Evangelio versus la falsedad del Evangelio. Hay personas que conocen parte de la Biblia, conocen parte del texto de la venida de Cristo, pero cuando las combinan con las obras humanas, eso ya no es el Evangelio. Eso ya no es el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí los judaizantes estaban esclavizando sus propias vidas nuevamente, pensando que podían agregar algo a la gracia de Cristo, a su sangre y a su eficacia en la cruz. Creyeron que eso era el método real para ser salvo y no lo que dijo Cristo: el que cree en mí tiene vida eterna. Cristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. No dijo aquel que cree en mí, pero también cumple todas las fiestas del judaísmo. No. Incluso por muy religioso y bondadoso que parezca el nuevo sistema que podemos proponer, si nace de nuestro corazón, como dice ahí, no nace según la promesa, nace según la carne. Y todas aquellas cosas no nos salvan, nos sujetan a condenación, nos mantienen separados de Dios. Y esto es tremendo, porque dice, tu territorio original, si eres creyente, no es estar aquí. Tú perteneces allá al reino de los cielos. Perteneces a una Jerusalén no terrenal, a una Jerusalén celestial. Tú perteneces al reino glorioso, santo de Dios. Allá pertenecen todos los creyentes. Y cita una profecía maravillosa de Isaías 54:1. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos viendo? Se va a Isaías 54, lee un texto glorioso y divino que era una promesa futura al Israel de la época, que estaba siendo cautivo, preso, dispersado por Asiria y Babilonia. Pero el profeta le dice: bueno, tú vas a disfrutar. Tú estás hoy como una ciudad desierta. Tú estás hoy como una ciudad que no tiene hijos, como que no puede dar a luz. Pero vas a cantar, tú vas a cantar de alegría, de júbilo, y no vas a tener dolores de parto. Lo que estaba diciendo que Pablo tenía por ellos, por los Gálatas, el Señor está diciendo a esta Israel futuro que no iba a tener dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada, más son los hijos de esta Jerusalén que ustedes ven en ruina. En el futuro van a tener muchos hijos. Va a estar repleta la ciudad de hijos de Dios. Ahora, ¿esto por qué lo está sacando? ¿Por qué? El contexto es diferente, pero el apóstol Pablo está diciendo, bueno, hay una promesa de Dios, que es Dios, que cuando hablamos de sus hijos, Él es el que vuelve el terreno infértil, fértil. Él es el que, donde no hay vida, infunde vida. Es donde hay desgracia, infunde júbilo y alegría. Donde hay dolor, alivia esos dolores. Él es el que por su autoridad y todo poder da a luz hijos. Y entre ellos estamos tú y yo. Esa Jerusalén celestial, esa Jerusalén de arriba, está apuntando a la ciudad a la cual tú pertenecemos y todos los creyentes pertenecen. Entonces, esta ilustración para nosotros es una ilustración que utilizó el apóstol Pablo, más que una alegoría. Podemos entender esto. Él está tratando de graficar los dos pactos. Y lo que nosotros vemos es que
los judaizantes estaban confundidos en esos pactos. Querían hacer una mezcla de los dos, y eso es imposible. Es como si alguien firmase un contrato de matrimonio, y cuando uno firma la libreta de matrimonio, ¿saben con quién se está casando? No es, o bueno, eso en lo esperado. Pero a veces sucede que pareciese que hay hombres que por más que firmen un contrato de matrimonio, piensan que su cónyuge y alguien más. Como que no se limitan a lo que es el pacto con el cónyuge que hicieron. Es igual cuando alguien de segundas nupcias se casa por segunda vez, valga la redundancia, y piensa que puede volver a retomar el pacto del primer matrimonio. No tiene sentido. Aquellos que tienen segundas nupcias, el primer pacto no tiene valor, ya pasó. Tú estás en esta nueva relación con esta nueva persona, con este nuevo cónyuge. Acá los de Galacia estaban traspasándose, siendo infieles a Dios, tomando el nuevo pacto, yéndose al antiguo pacto cuando querían, y estaban siendo adúlteros en su corazón con Dios. Así también podemos ver lo que nos dice Cristo, lo que nos dice el Señor. Nosotros cuando venimos a la presencia de Dios, venimos a conocerle, entendemos que nos ha hecho libre de nuestra vana manera de vivir. Esta libertad, queridos hermanos, no es por nuestros méritos o porque nosotros hayamos sido muy buenos. Y la pregunta viene a ser, ¿has conocido la verdad del Evangelio? ¿Has conocido a Cristo? Si la respuesta es sí, eres totalmente libre. El Señor lo dijo en Juan 8, 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Se dan cuenta cuál es la respuesta de ellos? Nosotros somos hijos de la libre. Nosotros somos hijos de Abraham y de Sara. No somos de la descendencia de Ismael. Pero el Señor le está diciendo, si me conocéis, si creéis en mí, y si has conocido que lo que yo digo es verdad, realmente eres libre. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque la palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vosotros, de vuestro Padre, cerca de vuestro Padre. Entonces aquí encontramos dos familias. Encontramos la familia de aquellos que están esclavos en sus pecados y en cualquier otro sistema que le deje tranquila su conciencia para supuestamente llegar al reino de los cielos, o estamos en la verdad de Cristo, o estamos en el Evangelio de Cristo, estamos en la gloriosa verdad del Salvador. Ese es el punto. Si has creído en el Evangelio, no tienes posibilidad para volver atrás. Es hacia adelante y hacia adelante hasta llegar al reino de los cielos. Eres libre. Eres totalmente libre de cualquier sistema de opresión que te obliga a ganarte la salvación. El judaísmo cumplió su propósito en su momento, pero hoy la gracia de Dios nos ha dado esta nueva etapa para entender que somos salvos solo por la fe en Cristo. Ahora, somos
Somos libres por la promesa, pero no solamente somos libres, sino que también somos hijos. Y eso es lo que termina diciendo los versículos 28 al 31. Hay muchos adjetivos que definen lo que los creyentes somos hoy en día por la fe, pero una de las cosas maravillosas que vemos en este texto es que el Señor en esta palabra dice que somos como Isaac. Somos como Isaac. Algunos decían que somos los Abraham del nuevo pacto, porque vamos por fe y seguimos por fe, pero aquí el texto nos dice, tú eres un Isaac. No había posibilidad de que nacieses para la vida eterna. Queridos, cada uno sabe cuáles eran sus pecados. Cada uno sabe cuál era el contexto en el cual viviste muchos años hasta que conociste al Señor. En el corazón humano no hay nada fértil para que dé a luz la vida eterna. No hay nada que promueva la vida. No hay nada. Nosotros somos un recipiente de un muerto dentro cuando no conocemos al Señor. Cuando se escucha ahí y dicen, abre la puerta de tu corazón a un incrédulo, queridos hermanos, es pedirle que un muerto salga de la tumba. Eso no se puede hacer. Eso es imposible. Tú y yo somos Isaac. Donde no había vida, el Señor dio vida. Somos hijos de la promesa. Dios prometió esa fecundidad al Mesías. Vamos a Isaías 53. ¿Se acuerdan de la cita bíblica que habla de la estéril? Eso es Isaías 54:1. Después del gran pasaje de Isaías 53, que termina en los últimos versículos, dice, verá el fruto, versículos 11 y 12, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Cuando dice, verá el fruto de la aflicción, de su muerte, de su padecimiento, es que iba a tener una descendencia tremenda. Ahora, el apóstol cruza muchas cosas, pero lo que quiere definir es que si somos hijos como Isaac de la promesa, que nacimos por ese poder maravilloso y glorioso del Señor, es que debemos de entender que la persecución para aquellos que tenemos el Evangelio es constante. Los que son de la carne, los que no creen en Dios, los que andan en sus pecados, los que desechan el Evangelio, los que rechazan al Salvador, los que rechazan a Jesús, que rechazan su palabra, que rechazan su Evangelio, que rechazan la salvación por la fe, van a perseguir a aquellos que nacen según el Espíritu de Dios. Entonces, se hablaba en cierta medida hoy día en la mañana de que con los incrédulos muchas veces los cristianos deberían sentirse incómodos un poco y los incrédulos también deberían sentirse incómodos con los cristianos. ¿Por qué? Porque hay una esencia natural interna que no convergen. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. Quiere decir que no vamos a hablar con los incrédulos, no estoy queriendo decir eso. Ellos son tu terreno misionero. Ellos son a quienes debes de predicar el Evangelio, pero que no te extrañes si tienes oposición por predicar el Evangelio. No te extrañes por querer vivir el Evangelio, vas a encontrar a alguien que te esté tirando piedras, alguien que te esté colocando oposición, alguien que esté buscando el desacreditarte, la envidia y etcétera. He conocido muchos cristianos que por ser buenos cristianos donde ellos están, los persiguen, le dicen cosas feas,
Pero queridos hermanos, estoy seguro que el Chile de hoy no es el mismo Chile del 1909, 1910. Ahí se pasaba un poco más feo. Ahora quizás nos van a decir, quizás un improperio, o nos van a descalificar, pero ¿qué es eso? Cristo padeció por nosotros una afrenta atroz, fue desnudado, sufrió tormento, y el apóstol Pablo también sufrió encarcelamientos, sufrió apedreamientos, quedó en varias ocasiones a la deriva en el alta mar. Entonces, queridos hermanos, aquellas cosas, aquellos como desaires que muchas veces le pueden hacer porque tú eres creyente, no son nada. El problema es cuando dentro de la misma congregación o dentro del mismo círculo cristiano se levantan herejías y hacen colocar en oposición a aquellos que dicen ser creyentes versus aquellos que son portadores del Evangelio. Ese es el problema. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Los mismos que decían ser hermanos estaban teniendo doctrinas erradas y estaban persiguiendo a aquellos que dicen, no, solo Cristo. Solo Cristo me salva, solo Cristo me reconcilia con Dios, solo Cristo limpia mi pecado, solo Cristo me hace entrar al reino de los cielos. Ahora, versículo 30 dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava. Esto que está queriendo decir, que la herencia está solamente para los salvados. Solo aquellos que son libertados. Y esto es el mensaje claro del Evangelio. Aquellos que creen en el Hijo tienen libertad, tienen vida eterna, pero si no creen, tienen condenación y perdición en el infierno. Eso es claro. La herencia recibida es entrar al reino de los cielos, estar con nuestro Salvador por toda la eternidad, pero aquella generación y aquella descendencia que está todavía esclava es porque simplemente no ha creído en el Evangelio y no va a
citar Colosenses 3. Si eres libre, significa esto: si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pone tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque perteneces arriba. Eres de la patria celestial, porque has muerto al pecado, has muerto a la servidumbre de Satanás, has muerto a la servidumbre mala entendida que aplicaban los judaizantes de la ley. Mas tu vida está en Cristo, con Dios. Y cuando Cristo, tu vida, ¿se dan cuenta que es lo mismo? Tu vida, vimos que Cristo es la vida del creyente de ahora. Dice que Cristo, tu vida, sea manifiesta, tú vas a ser manifestado con Él en gloria. Y te va a llevar a donde perteneces. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Versículo 5, hace morir lo terrenal en ti. Y ahí aparecen varios pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. También más abajo, la ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No se mientan entre ustedes, despójense de su viejo hombre y vístanse de lo que son, libres e hijos de Dios. Libres en Dios, libres en Cristo e hijos de Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te bendecimos porque tú eres bueno. Te bendecimos porque sabemos que en ti estamos, en ti nos movemos, en ti existimos, en ti podemos saber que nuestra vida tiene un dueño, nuestra vida tiene alguien que pagó un precio por ella, y ese eres tú, Señor Jesús. Tú eres el dueño de todo lo que somos, y nada de lo que poseemos ha sido por mérito humano, sino que ha sido por tu plena voluntad. Llénanos a amarte en todo tiempo, conforme a tu misericordia, conforme a tu fidelidad, conforme a tu palabra. Y en esta hora, Señor, oramos para que nos ayudes a vivir como hijos amados tuyos, imitándote a ti, buscando disfrutar de esa libertad para la justicia y no para pecar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.